Buenas noches, buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, José. Buenas noches, padre. Vamos a empezar con una oración, como has indicado, para ponernos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, en esta charla, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración perfecta, la oración de los hijos de Dios, la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. El día de hoy se ha propuesto como tema: el reino de Dios está cerca. Reina el Señor en nosotros. Y conviene, y resulta, yo diría, pertinente proponer un tema como esto: el reino del Señor está en mí. Luego de que hemos tocado la semana pasada en relación al bautismo, el bautismo del Señor, el bautismo como nacer de nuevo. Y entonces nosotros contemplamos en los evangelios sinópticos que Jesús inicia su vida pública anunciando el reino de Dios. Nos dice San Marcos: el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el evangelio. Y San Mateo también utiliza términos similares: el reino de los cielos, dice Mateo, está cerca. Entonces vemos que la palabra reino de Dios, reino de los cielos, en los sinópticos se repite muchas veces, cerca de 90 veces en boca de Jesús. Y es el centro de la predicación en la vida pública de Jesús. Y entonces, si es que es tan repetida y tan mencionada, es porque es algo que conviene tener muy presente. Pero además, en este año par de este año litúrgico, nosotros hemos empezado el tiempo ordinario. Estamos ahora en la segunda semana. Empezó luego del bautismo del Señor, que fue el primer domingo del tiempo ordinario y simultáneamente el último domingo del tiempo de Navidad. Y nosotros hemos empezado este año par, en este tiempo ordinario, con la lectura del primer libro de Samuel. Y el primer libro de Samuel, que corresponde a este año, justamente nos va a relatar el tránsito de el pueblo de la primera alianza, que pasa de los jueces a los reyes. Y ahora, en esta semana, ya estamos viendo a Saúl instalado como rey, y ya aparece también David, que va a ser quien suceda en el reino de Israel a Saúl, y además Jesús es el verdadero David. Entonces, el pueblo de la primera alianza esperaba, y aún sigue esperando, muchos del pueblo
elegido de la primera alianza siguen esperando a ese rey, a ese Mesías que va a instaurar el reino. Y entonces reflexionar acerca del reino de los cielos que está cerca es muy importante. Y por eso vamos a dedicar este jueves a ese tema, pero además, y lo voy anticipando ya, el tema del reino de Dios a lo largo del tiempo de la Iglesia ha tenido muchas interpretaciones y de alguna manera, diríamos, esa discusión, ese debate, esa comprensión del reino se sigue manifestando actualmente en muchas perspectivas teológicas que derivan de entender el reino de distintas maneras, de distintas formas, tanto en el ámbito de la Iglesia Católica como, diríamos, de los seguidores, discípulos de Lutero, que se apartaron de la Iglesia queriendo hacer una reforma, pero que en realidad los frutos de esa, diríamos, de esa división se pueden ver y definitivamente parecería que no son los esperados por los que lo promovieron. Porque al presente existen más de 40.000 grupos diferentes que derivan de ese, diríamos, de ese experimento, llamémoslo así, que empieza Lutero. Pero además es pertinente porque nosotros este día martes hemos iniciado esta jornada de oración por la unidad de los cristianos, que definitivamente es una realidad que no podemos soslayar, la división y las consecuencias que trae esta división, porque definitivamente el Señor en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, en ese parte de esa larga sobremesa, luego de la última cena, el Señor va a clamar y va a orar delante de los apóstoles diciendo: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Y entonces no podemos ignorar que esa división tiene que ver con una serie de elementos, pero muchas de los argumentos, diríamos, entre comillas, teológicos que se han usado a lo largo de los siglos, tienen que ver con esta comprensión del reino, entre comillas. Y yo los remito a que puedan revisar ese, diríamos, esa revisión densa que hace el Papa emérito Benedicto XVI en su libro, tomo 1, Jesús de Nazaret, donde en el capítulo 3 habla del Evangelio del Reino de Dios. Y varias de las cosas, gran parte de lo que mencione, lo menciono apoyado en este texto, en este capítulo 3. Los que tienen el libro, les aconsejo que lo lean, porque es de una riqueza que conforme pasa el tiempo, no solo queda como un registro, diríamos, de datos académicos, de un teólogo eminente, sino de una actualidad para comprender una serie de procesos que estamos viviendo hoy mismo en la Iglesia Universal y en las iglesias particulares. Y entonces vamos al tema del reino. El reino está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Y el Papa nos refiere justamente de manera muy ilustrativa qué significa la palabra evangelio. Claro, todos nosotros
nos recuerda el Papa, tenemos la idea de evangelio como sinónimo de la buena noticia. El evangelio es Jesucristo, la persona de Jesucristo. Pero el término evangelio, la palabra evangelio, ya era usada antes de Jesucristo. Y la palabra evangelio era usada para las noticias que ofrecía, diríamos, el emperador. Todo lo que decía el emperador se entendía como evangelio. Es decir, todo lo que decía el gobernante terrenal, en este caso el emperador romano, del mundo conocido en el ámbito de el crecimiento de la revelación en el pueblo de la Primera Alianza, se entendía como evangelio, en sus palabras en griego y las otras variantes en los otros idiomas. Y claro, la Iglesia toma y aplica esa buena noticia no a las palabras del emperador, porque el emperador no tiene pues no es palabra de Dios, así él mismo se dijera que era Dios, porque los emperadores romanos se decían que eran Dios. Y entonces sus palabras supuestamente eran lo que necesitaba el mundo para que el mundo viva conforme a un reinado de paz, de justicia, de seguridad. Pero claro, eso veíamos que no aplicaba pues para todas las personas que estaban en el ámbito de ese dominio. Y de manera análoga también en los otros imperios, porque los otros imperios previos al romano, tanto el helenista como el caldeo, el asirio, el egipcio, también los gobernantes, los emperadores, se decían Dios. Y entonces eso conviene tenerlo presente, el Papa nos lo recuerda. Porque en el fondo, lo que está en discusión tras este término reino visto en ese sentido un poco amplio, es que la relación entre lo temporal y lo trascendente, que es, diríamos, la novedad de la revelación al pueblo de la Primera Alianza, son fundamentales. Y claro, en Cristo eso alcanza plenitud. Y entonces, ateniéndonos a la comprensión de los padres de la Iglesia, se tiene, diríamos, nos dice el Papa Benedicto, el cardenal Ratzinger, porque él firma el texto no de Jesús de Nazaret no como un documento magisterial, sino como una obra teológica, es decir, no es el magisterio, pero sí es una opinión, diríamos, que no es una simple opinión más, sino es de uno de los teólogos más brillantes y más doctos en historia de la Iglesia, que nosotros tenemos la suerte de ser contemporáneos, y además él es testigo de un largo periodo de mucha confusión que se ha vivido en las últimas décadas a partir de la irrupción de las ideologías consecuencia del secularismo, que se inicia de manera más evidente en la llamada Reforma Luterana y que luego de la Revolución Francesa se han extendido, entre comillas, como dogmas ateos. Y entonces el Papa hace referencia, les decía, en relación al contenido del reino, siguiendo a los padres de la Iglesia, y hace referencia a 3 comprensiones del reino, de Orígenes, y que en resumen podríamos significar de la siguiente manera. Una primera comprensión del reino es que el reino es Jesucristo. Es decir, el anuncio del reino, el reino está cerca, es Jesucristo, porque Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Entonces el reino de Dios está cerca porque Dios se ha hecho hombre, ha nacido de María Virgen, como hemos visto en el tiempo de Navidad,
como dice San Juan, ha acampado entre nosotros, está entre nosotros, es el Emmanuel. Y la persona de Jesucristo es el reino. El reino de Dios está cerca, significa Jesucristo está cerca de nosotros, y Jesucristo de junto al Padre envía el Espíritu Santo, y las tres personas divinas son una. En síntesis, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en Cristo están cerca de nosotros. Dios no es lejano, Dios no se desentiende de las realidades de las criaturas humanas, ni de las realidades de cada persona en singular, ni de los pueblos, ni de la historia humana que en Cristo y en la revelación manifestada en plenitud en Jesucristo es historia de salvación. Es decir, no hay nada ajeno en lo que corresponde a la realidad de las personas humanas en las que Dios, Jesucristo, intervenga. Es decir, no hay ámbito de la vida personal, familiar, comunitaria, social. No hay nada en la historia que sea ajeno, distante o donde el Señor no intervenga de alguna manera misteriosa y cercana. Y entonces esa sería una primera comprensión del reino. Y una segunda es vinculada a la anterior, pero que puede tener un sesgo, diríamos, más intimista, menos histórico y no referido al conjunto de las criaturas humanas, sino a cada persona en particular, y puede ser también distorsionado diciendo a algunos. Es decir, el reino está en nosotros. No solo entre nosotros, sino en nosotros. Y entonces eso podría parecer como contradictorio en relación a esta presencia, diríamos, cósmica, a esta presencia histórica en el devenir de las criaturas humanas, y que en la obra realizada en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo el Padre nos ofrece una nueva creación. A partir de su encarnación y de manera más plena y manifiesta en su Pascua. Es decir, estamos ante una nueva realidad. Y esta realidad acontece en las criaturas humanas, pero también entre las criaturas humanas. Y claro, puede haber estas lecturas como dicotómicas en estas dos perspectivas o complementarias, entendiendo que no son dos, sino que son en realidad una sola, con dos dimensiones, y que de alguna manera se tienen en cuenta en esta perspectiva que nos propone el Papa. Y la tercera es el vínculo del reinado de Dios y la realidad nueva que aparece en Cristo Jesús, que es la iglesia. Es decir, ese reino se anuncia, se testifica, se pone de manifiesto, no como una sumatoria de individuos que actúan dispersos, sino como el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, el Cristo total, que tiene que anunciar esa realidad al conjunto de la humanidad. Y entonces tenemos una intensa vinculación profunda, con muchas dimensiones que no voy a comentar, pero que podrían ser motivo del diálogo y que nosotros podemos de alguna manera alcanzar a visualizar. Y tal vez ustedes quieran formular algún comentario sobre eso. Pero esto que les digo es muy importante. Es decir,
Jesucristo, que inicia la epifanía plena del amor de Dios en su encarnación y alcanza su cénit, diríamos, en su Pascua, y que vive entre nosotros terrenalmente alrededor de 33 años, sin embargo, no tiene un anuncio que se restringe a ese periodo, sino que se extiende en el envío que él hace de sus apóstoles que participan de su misión. Como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Es decir, la iglesia y la misión de la iglesia, la misión de los bautizados, participan y participamos de la misma misión de Jesucristo. A también cumplir ese mismo anuncio de Jesucristo. Y en consecuencia la iglesia no está fragmentada, no está dividida, no es una realidad distinta. Y entonces lo que aplica al reino de Dios incumbe a todos los bautizados e incumbe a la iglesia. Y entonces cuando se producen fracturas al interior de los enviados, se está produciendo una división del reino de Dios. Se está produciendo una división en el cuerpo de Cristo. Se está produciendo una división que trae como consecuencia y daña la fe y el anuncio a todos los que no lo conocen. Y de allí lo que mencionábamos de la oración sacerdotal. Y lo comento además recordando lo que ya mencioné, reiterándolo más precisamente, que justamente estamos en este periodo desde el 18 de este mes haciendo oración por la unidad de los cristianos. Y claro, uno podría creer que esto solamente se refiere a una unidad entre la Iglesia Católica y todas las otras denominaciones que surgen consecuencia del cisma de Lutero o del cisma o de la Iglesia Ortodoxa de Oriente, pero vemos también que al interior de la Iglesia, en el presente y en otros momentos, hay también muchas comprensiones que pueden aparecer como, diríamos, polares, hasta cierto punto enfrentadas, y solamente para mencionarlas esquemáticamente, sin querer ser exhaustivo de la realidad que todos estamos contemplando, tenemos las que, entre comillas, serían los tradicionalistas, y entre comillas, los progresistas, los liberales, los que están más preocupados, entre comillas, por transformar la realidad presente. Y entonces, definitivamente, ese tipo de comprensiones, así no se traduzcan en un cisma factual, formal, son heridas y divisiones que tienen consecuencias en el anuncio de esa buena noticia que es la persona de Jesucristo, el reino, el evangelio. Y por eso vemos que hay personas que hacen unos énfasis y unos matices y que soslayan otros. Pero esas cosas no empezaron en la Iglesia Católica, sino en realidad nos dice muy lúcidamente el Papa que esto empieza como consecuencia de la, diríamos, de la experiencia que se empieza a promover a partir del cisma luterano. Pero en el pueblo de la Primera Alianza, y comprendiendo lo que estamos viendo en estos días, en el primer libro de Samuel, se nos presenta cómo en el pueblo, luego de este periodo de los jueces, y a consecuencia de lo que veíamos en Leví y sus hijos,
que eran sacerdotes en Silo, que tenían la custodia del santuario donde se custodiaba el Arca de la Alianza, cómo esta Arca de la Alianza incluso llega a ser capturada por los filisteos cuando en algún momento se les ocurre que para vencer en las batallas que libraban contra los hostiles filisteos que de alguna manera representan al mundo, que buscaban qué hacer que los israelitas se acomodaran a sus condiciones y se sometieran en vasallaje. Pero esto que de alguna manera se relata, dio ya después con Samuel, el primer profeta, es a Samuel a quien le van a buscar los israelitas a pedirles que les nombren un rey. Y Samuel inicialmente se niega. Y le dicen, tú ya estás viejo, tus hijos no hay garantía de que van a tener diríamos, una gestión recta, y queremos ser como los otros pueblos. Queremos tener un rey. Samuel inicialmente se niega. En oración el Señor le dirá, no es contra ti, es contra mí. Es decir, el reino en Israel no aparece, según el libro de Samuel, como parte de la primera, diríamos, de la primera, entre comillas, opción, sino surge ante la terquedad y la rebeldía de los israelitas. Algo análogo a lo que menciona el Señor en relación al acta de divorcio, cuando le va a decir posteriormente, vemos en el Evangelio, según San Mateo capítulo 9, cuando van a buscar al Señor y le preguntan si es lícito o no el divorcio, el Señor les dirá, en un principio no era así. Y cuando le preguntan, ¿y por qué Moisés lo autorizó? Por la terquedad de ustedes. Es decir, la condescendencia de Dios hace que puede ocurrir que el Señor concede a que las criaturas humanas nos escapemos de sus designios, porque somos criaturas libres, pero las consecuencias de esas decisiones nosotros las tenemos que asumir, porque el Señor después dirá también al pueblo a través del profeta, que cuando ustedes vean que esto no funcione, no vengan a reclamarle al Señor, porque los responsables son ustedes. Y claro, efectivamente, Samuel les hace ver todas las consecuencias peligrosas de esa decisión en términos de su, entre comillas, bienestar pasajero, en términos de los recursos temporales que van a tener que asignar, de sus patrimonios, para sostener a esos reyes. Entonces elige primero a Saúl se le elige por inspiración del Señor, pero Saúl no es fiel, porque no obedece en cuanto a los sacrificios. Y él decide, en una suerte de libre examen, hacer los sacrificios no según lo que el Señor le ha indicado por el profeta, sino lo que él cree que es más conveniente. Y entonces se reserva los bienes de esos despojos que arrebatan a los filisteos derrotados, y la mejor parte la conservan y otra parte la ofrecen en holocausto, pero no según lo que había mandado el Señor. Y por esa razón, Saúl ya no tiene el favor del Señor. Y ahí aparecerá David. Vemos ahora, en estos 2 días, el día de ayer miércoles y hoy jueves de la segunda semana del tiempo ordinario de este año par, estos pasajes donde luego de que David derrota a Goliat, no con sus fuerzas,
ni no es derrotado por el rey que supuestamente era el que iba a salir al frente para enfrentar a los enemigos. Saúl no sale a enfrentar a Goliat, se repliega, tiene temor, y es David, como le dice el mismo Saúl, un muchacho, el menor de los 8 hijos de Jesé, un pastor que sale desarmado y solamente con esos guijarros, cantos rodados, cantos, dice la versión que tenemos nosotros en el leccionario, aquí en Perú, que usamos aquí en Perú, y con esos cantos en su zurrón y su onda, de una sola pedrada, mata a Goliat. Pero lo que ocurre no es la alegría generalizada del pueblo, sino que por el contrario se despiertan los celos de Saúl, que va a decidir en su corazón eliminar a David. Y veremos la historia, conocemos el desenlace. Finalmente Saúl y su hijo Jonatán morirán en combate, pero la división surge, tanto con Saúl y posteriormente también con David, porque en realidad la división está en el corazón del hombre. La división no solo está fuera, no es entre personas que tienen distintos deseos, codicias, ambiciones, celos, envidias, ansias de poder y de figuración, sino que está en el corazón de todas las personas. Y eso es justamente el pecado. Y entonces, entender el reino requiere reconocer con claridad la misión de Jesucristo. Y entonces, pensar que arreglos meramente humanos, meramente diríamos convencionales, acuerdos, contratos sociales, como menciona Rousseau, van a permitir que el ser humano encuentre la paz, la seguridad, la justicia y todo lo que ansía el corazón del hombre, es algo que no puede ser comprendido si es que no lo hacemos a la luz del Evangelio, a la luz de la revelación. Porque el Señor mismo le dirá a Samuel, cuando Jesé empieza a presentarle a los hijos, y empieza por los mayores, los más altos, los más fuertes, los más dispuestos al combate, y Samuel inicialmente se empieza a entusiasmar, porque según él, esos hijos de Jesé tendrían, diríamos, las características para ser sucesores de Saúl, la imagen de un guerrero, de un líder militar, pero el Señor uno a otro les va descartando y le va a decir a Saúl, tú ves las apariencias, no como Dios. Es parecido a lo que Jesús le va a decir a Pedro en Cesarea de Filipo, cuando Pedro, luego de que ha reconocido a Jesús como el Mesías, y Jesús le habla de la cruz, para Pedro, el sucesor de David, el Mesías esperado, no podía experimentar la cruz. Y Jesús le va a decir, tú piensas como los hombres, no como Dios. Y entonces, lo que nosotros tenemos que comprender, y eso es lo que nos muestra el devenir de los debates teológicos a lo largo de los siglos, es que la sola razón no es suficiente. Es decir, pensar como los hombres no es suficiente para acoger la buena noticia, acoger el evangelio y que el reino crezca en nosotros y entre nosotros. Y de alguna manera, esa visión que rompe entre la fe y la razón, que empieza con la Reforma Protestante y que se consolida en la Revolución Francesa y va a dar origen a toda la multitud de ideologías que conocemos, pero que también desde antiguo aparecía, no por el lado de la razón, sino por el lado de la fe,
con distintas formas de herejías que en estos últimos días hemos comentado ya con ocasión del tema anterior, hemos hecho alguna mención en relación a esto, cuando hablamos de nacer de nuevo, y veíamos que la sola razón puede llevar a una fe, diríamos, con desviaciones gnósticas, es decir, creer que la fe es puro conocimiento intelectual, o a estas otras desviaciones voluntaristas, que son estas herejías pelagianas, que siguen teniendo actualidad y se van, diríamos, reciclando y actualizando a lo largo de la historia de la Iglesia, y que ya aparecían, no con esos nombres, pero como problemas también en el camino de fe del pueblo de la Primera Alianza. Y entonces cuando nosotros proponemos, o cuando mejor dicho recordamos el anuncio inicial con el que Jesucristo empieza su vida pública anunciando el reino, al cabo de los años no simplemente podemos quedarnos en el anuncio inicial, sino ver también cómo el ser humano, herido por el pecado, es capaz de distorsionar y de malinterpretar una serie de enseñanzas y que justamente se pusieron de manifiesto con esa visión, entre comillas, liberal, promovida por la llamada Reforma Protestante Luterana, que promueven, entre comillas, el libre examen, la sola escritura, la negación de la tradición, como criterio para la interpretación de la Sagrada Escritura, y que desconocen que primero hubo la tradición y luego los textos escritos. Y además nos hace recordar el Papa Emérito en su obra que estamos señalando, Jesús de Nazaret, en este caso específicamente en el capítulo 3, que es el Evangelio del Reino, como consecuencia de este proceso de secularización que se agudizó a partir de la Revolución Francesa, se va a producir las consecuencias del liberalismo en la llamada teología liberal protestante, que justamente va a tratar de diferenciar en esta visión de Jesucristo sí, Iglesia no, a la Iglesia como algo que no es, diríamos, parte del Evangelio, sino es la consecuencia, entre comillas, de esta visión imperial del mundo que asume la Iglesia, supuestamente a partir de Constantino, y que se encarnará posteriormente, entre comillas, en los modelos de monarquías absolutas, de monarcas cristianos que van a dar origen a la cristiandad. Y claro, al presente conviene diferenciar cristianismo de cristiandad y anuncio del reino de cristiandad y de modelos, diríamos, políticos, para poder comprender en su más alto significado las distintas respuestas humanas que, cuando no tienen el auxilio del Espíritu Santo que nos revela la verdad completa y se produce esa ruptura entre fe y razón, entonces se quiere enfrentar las realidades cotidianas produciendo dos espacios estancos: lo temporal, lo secular y lo trascendente. Con esta interpretación, que es parte de esa hermenéutica, entre comillas, esa interpretación de la revelación
con una mirada particular y sesgada que busca que justificar su posición, diríamos, religiosa de cuestionamiento y de negación a la iglesia, y que es dan al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, que fue promovida justamente para justificar que una cosa es ser bautizados y otra cosa es ser ciudadanos, y que los ciudadanos pueden edificar y construir una sociedad justa, libre, fundada en la verdad, que traiga la paz, que traiga la seguridad, que edifique el reino. Nos dice el Papa de manera muy similar a cómo se le propone a Jesús en la tercera tentación que venderemos nosotros el primer domingo de Cuaresma. En las tentaciones de Jesús en el desierto. Y como ustedes recuerdan, esta tercera a la que me refiero es ese momento donde Satanás lleva a Jesús a ese monte alto y le dice, si tú me adoras, todos estos reinos serán tuyos. Y claro, el Señor le dice, solo a Dios adorarás. Y entonces nosotros no podemos comprender la revelación simplemente como fragmentos desconectados unos de otros y con citas que, diríamos, nos sirvan de justificación de visiones particulares, coyunturales, inmediatistas y según conveniencias, sino que tenemos que ver que la persona de Jesucristo es la revelación y que los distintos pasajes tienen que ser leídos en su unidad, como nos enseña la Constitución dogmática de Verbum sobre la divina revelación del Concilio Vaticano II. Y entonces, queridos hermanos, como nosotros podemos tratar de entender muy rápidamente e intentado bosquejar, haciendo estas referencias que se apoyan en estos estudios que nos presenta el Papa emérito en su libro publicado como Ratzinger, Jesús de Nazaret, en el tomo primero, pero que ya nos muestran, creo, yo no he hecho citas exhaustivas de todo lo que menciona el Papa, pero nos muestran la profundidad y la actualidad de comprender todo lo que en torno al reino de Dios, al reino de los cielos, se ha venido debatiendo y cómo esto sigue siendo actual. Y entonces, en estos esquemas de Jesucristo sí, Iglesia no, que luego de la Revolución Francesa van a pasar a Dios sí, Jesucristo no, porque se señalaba que Jesucristo incluso divide, porque entonces el mensaje cristiano, el mensaje de la cristiandad dejaría fuera a personas que no profesan la fe cristiana, no reconocen a Jesucristo, y existirían otros grupos que, entre comillas, podrían ser violentados en su, entre comillas, libertad, desconociendo que es la verdad la que nos hace libres, asumiendo esta comprensión de la libertad como, entre comillas, plena autonomía, es decir, el hombre sin Dios, el hombre por encima de Dios, bajo el supuesto antropocentrismo que saca a Jesucristo. Pero no solo eso, sino que Jesucristo, siendo incómodo, entonces se dice Jesucristo no, Dios sí. Pero cuando se habla de Dios, ya Jesucristo pasa a ser uno más. Entonces Jesucristo no es Dios, porque si dicen Jesucristo no, Dios sí, pero Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Entonces cuando yo digo Jesucristo no, Dios sí, lo que estoy haciendo es quitándole a Jesucristo lo que es revelado de ser Dios y hombre verdadero, y lo hago un hombre más, un sabio, un maestro,
un profeta, pero no el modelo del hombre nuevo, el nuevo Adán, no es Jesucristo nuestro Salvador, y entonces de esa manera se podría tener, entre comillas, un diálogo con las otras confesiones religiosas para edificar este reino de justicia, de paz, de seguridad, de bienestar temporal, pero en realidad ese reino que se edificaría ya no sería el de Dios, porque justamente dejaría a Dios fuera y dejaría a Jesucristo y al Espíritu Santo, y entonces esto sería simplemente obra humana. Pero la comprensión de qué es la libertad, de qué es la paz, de qué es la seguridad, ya que caerían en interpretaciones que de alguna manera retoman esta visión, diríamos, pesimista que Schopenhauer y Nietzsche instalaron y que niegan la verdad. Porque para Nietzsche la verdad es, diríamos, la mentira que es aceptada por la mayoría. No hay verdad y por eso Dios ha muerto. Entonces no hay Dios. Y entonces solamente las criaturas humanas estamos expuestas a las visiones de la realidad que proponen todos estos, entre comillas, constructores de relatos, donde esos relatos y los medios por los cuales se transmiten esos relatos, finalmente nos llevan a que el medio es el mensaje. Pero nosotros sabemos que Jesucristo no es un simple mensajero, que Jesucristo no es un enviado más. Jesucristo es el Hijo de Dios, encarnado. Y Él es la verdad. Entonces la verdad no es simplemente una noción intelectual. La verdad no es solamente un precepto moral. La verdad es una persona. Y es esa persona la que nos hace libres. Y si es que nosotros sacamos a Jesucristo, no vivimos en la verdad, no encontramos la verdad, no vamos a tener un discernimiento para poder proponer una moral que nos permita diferenciar el bien y el mal, y por supuesto tampoco podremos ser libres. Y entonces caeremos en las esclavitudes de este mundo dominado por el príncipe de este mundo, y por eso es que esto requiere de nosotros en este tiempo de tanta confusión que dediquemos algunos minutos por lo menos a tener una visión general sobre este tema, que es central en la predicación del Señor. Más aún, el Señor no acepta ser llamado rey cuando luego de la multiplicación de los panes, como nos refiere el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, lo quieren coronar rey. El Señor le va a decir, ustedes no me buscan porque el signo que han visto. Ustedes me buscan porque han comido pan hasta hartarse. Solo el Señor aceptará ser rey cuando acepta que coloquen ese letrero sobre la cruz en 3 idiomas. Y entonces, queridos hermanos, comprendemos nosotros que estamos proponiendo un tema que solo ahora esbozamos a manera introductoria y que va a requerir en los próximos jueves, veremos cuántos y hasta dónde alcanza el interés de ustedes, que son los que animan al grupo de reflexiones católicas, para que podamos ir desarrollando distintos puntos de este aspecto que es actual, central en nuestra fe. Yo quisiera dejar aquí mis comentarios para poder escuchar y poder reaccionar a alguna de las preguntas, si es que las tuvieran. He tomado
algunos minutos, casi cercanos a una hora, pero no quisiera extenderme más porque quisiera conocer un poco sus reacciones, sus preguntas, para poder tener una mejor aproximación a la recepción que ustedes tienen de las cosas que he comentado, tal vez un tanto desordenado. Así que no sé quién está moderando, si José o Sí, padre. otra persona. Quedo a su disposición para comentar o escuchar alguna de sus preguntas o comentarios. Muchas Ok, gracias. padre. A usted agradecerle la ponencia y bueno, agradecer a cada uno de ustedes también los que nos han dejado las preguntas. Vamos a empezar con la primera pregunta. Padre, nos dicen, en el Padre Nuestro decimos, venga a nosotros tu reino, considerando que en la primera definición dada por usted, el reino es Jesucristo. ¿Podemos concluir con ese pedido del Padre Nuestro que puede interpretarse, venga a nosotros Jesucristo? Sí, pero Jesucristo es persona divina. Y la persona divina es comunión de amor. Nosotros sabemos porque Jesucristo mismo nos revela que Dios es uno y trino. Y entonces donde está Jesucristo está el Espíritu Santo y está el Padre. Y entonces cuando nosotros decimos, venga a nosotros tu reino, esa oración la estamos dirigiendo al Padre, es la oración de Jesucristo, el Hijo, que nosotros no dirigimos en singular, sino en plural. Padre nuestro, porque el único que puede decir Padre en primera persona y en singular es Jesucristo. Y entonces nos estamos dirigiendo al Padre, porque la persona de Jesucristo lo que nos revela es la verdad de la cercanía de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que nosotros, conociendo el designio providente de Dios y conociendo lo íntimo de Dios como comunión de amor de tres personas distintas pero en unidad perfecta, nosotros también se nos revela la verdad de quién somos. Y nosotros, las criaturas humanas, no somos meros individuos, sino también somos seres de comunidad, y que no es igual que sociedad, no es igual que sumatoria de individuos, pero tampoco es simplemente una definición de comunidad como con un criterio meramente antropológico, sociológico, de compartir costumbres, compartir idioma. No, es comunión de amor a imagen y semejanza de la unidad de tres personas del Dios uno y trino. Y esa comunión es de amor en el Espíritu Santo. Entonces no puede realizarse sin el Señor. Y entonces no estamos ni en el esquema comunitarista de las ideologías, diríamos comunitaristas, colectivistas, derivadas del marxismo ateo, ni en esa visión individualista de la sociedad sumatoria de individuos que simplemente se ordenan por un aparato jurídico en un contrato social que de alguna manera es acuerdo meramente humano, sino nosotros estamos llamados a vivir en comunión de amor. Entonces, cuando pedimos la venida del reino, estamos pidiendo justamente que la soberanía de Dios y los derechos de Dios, violentados por el pecado, tengan un primer movimiento que realiza Jesucristo, que es hacer justicia dándole a Dios lo que le corresponde, ser Dios. Y de esa manera nosotros justificados podemos ser justos con nosotros mismos reconociendo la verdad de nuestro ser, pero también reconociendo que somos comunión con nuestros hermanos y que no tenemos enemigos en otras criaturas humanas. Y eso nos lleva además a comprender que la verdad no es simplemente
un asunto intelectual, racional. La verdad no solamente es la adecuación del intelecto, de nuestra razón, a las cosas, sino la realidad es revelada, es una persona, la persona del Hijo único, del Verbo eterno, que es comunión de amor con las otras dos personas divinas, que nos revelan el misterio de amor de Dios, misericordioso, que condesciende con la criatura humana, pero más aún se entrega por amor a nosotros, permanece con nosotros para realizar en esa purificación, en esa, diríamos, renovación en su obra redentora y que nosotros participemos de su divinidad como hijos por adopción en méritos de Cristo Jesús. Entonces no podemos responder estas preguntas simplemente como si fueran respuestas de un examen de respuestas variables y decir, bueno, entonces el rey no solamente es Jesucristo. Sí, es Jesucristo, pero entendiendo quién es Jesucristo. Porque si no, deformamos a Jesucristo. Y Jesucristo es la alianza entre Dios y los hombres, sellada en su sangre. Es la nueva alianza, es la unión esponsal entre la naturaleza humana y la naturaleza divina, como veíamos el domingo pasado, en ese pasaje del capítulo 2 del Evangelio según San Juan, que nos relataba ese primer signo que realiza Jesús en Caná de Galilea, y que es la causa de nuestra alegría, que no es una alegría exógena, sino es una alegría que es consecuencia de ese amor desbordante y generoso que el Señor tiene por las criaturas humanas, que son las criaturas amadas por sí mismo, y que somos imagen y semejanza de Él. No sé si es que con eso a la persona que formuló la pregunta, que claro, yo entiendo, no sé quién la ha formulado y cuáles son, diríamos, los supuestos de la pregunta, y he tratado de atender a una comprensión que pueda dar cuenta de esos supuestos que no alcanzo a conocer porque no han sido explicitados. No sé si hubiera alguna otra pregunta o comentario. Sí, vamos a darle paso a Cintia, porfa, ¿puedes prender tu audio para formular la pregunta? Ahora sí, no se podía prender el micro. Buenas noches, padre. Buenas noches. Sí, retomando la cita bíblica que usted mencionó, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, muchos la descontextualizan, ¿no? Y aplican eso para separar, hacer esa separación de iglesia-estado, y obligan a los católicos a argumentar sin la visión de Cristo, en vez de tender a la unidad con el Padre. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Cómo se entendería entonces lo que usted dijo, que nada se escapa al reinado de Cristo? Esta interpretación, diríamos, de ese pasaje es consecuencia justamente del cisma protestante. O sea, recordemos que la llamada reforma luterana inicialmente se presenta como un reclamo contra el cobro de las indulgencias. Lutero va a Roma, se está construyendo la Basílica de San Pedro, y entonces él ve que se están pidiendo, diríamos, contribuciones económicas contra indulgencias. Y esto aparentemente es lo que escandaliza inicialmente a Lutero. Y a partir de ahí, Lutero empieza toda una escalada que lo va a llevar no solo a buscar una reforma
que corrija, diríamos, desviaciones y errores que se podrían haber estado produciendo, sino que en realidad Lutero funda una nueva religión. Y en esa nueva religión sus pilares son solo escritura, es decir, no hay tradición, solo la letra de la escritura, pero empieza por separar los textos canónicos, que no son, diríamos, concordes con su visión particular, y que se apoyan en la supuesta, en el caso del Antiguo Testamento, los llamados deuterocanónicos del Antiguo Testamento, pero que también ocurre en el Nuevo Testamento. Entonces resulta que su sola escritura lo llevan a un nuevo canon, que es distinto al que tenía el pueblo de Dios por más de 15 siglos, pero además el libre examen. Es decir, cada quien interpreta libremente, y entonces eso produce una ruptura en la revelación. Porque Jesucristo, como nosotros bien sabemos y la Iglesia siempre lo ha enseñado desde el principio a través de los padres de la Iglesia, Jesucristo es el universal concreto. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios es válida para los seres humanos de todos los tiempos, sin excepción. Es palabra de Dios, es universal. Y efectivamente también es concreta, es singular para cada persona, en el momento y en el contexto específico de cada persona. Pero esa, diríamos, visión universal y concreta no son contradictorias. Y eso de alguna manera se garantiza en la tradición, que se sustenta en el reconocimiento que la escritura es posterior a la tradición. Primero fue la tradición oral y luego fue la Sagrada Escritura. Y fue la Iglesia la que identificó los libros de la Sagrada Escritura. Y entonces, cuando surge el cisma protestante, el enfrentamiento era contra la Iglesia y contra el Papa. Y inmediatamente surge el cuestionamiento a las monarquías absolutas católicas que de alguna manera eran parte de la cristiandad. Y entonces se convierte de un problema teológico en un problema político. Y ese problema político va a pasar por reclamar una autonomía no relativa, sino absoluta de las realidades temporales, y supuestamente la búsqueda de la construcción de ciudadanos libres, y entonces se hace una separación entre ciudadanos y bautizados. Y entonces se dice, por eso, consecuencia de esa visión, que dar al César es darle a los ciudadanos la edificación y la solución de los problemas temporales, sin injerencia de la Iglesia y de la fe. Y como vemos con el curso de los años, los frutos de esa comprensión han sido desastrosos. Al presente se ha producido una descristianización sobre pretexto de combatir la cristiandad que está asociada, diríamos, a ese régimen político que unía la fe y la política, pero lo que vemos al presente es que eso no ha quedado ahí, entre comillas, en un estado laico, sino un verdadero laicismo que hace que cualquier planteamiento de fe para comprender la moral, para entender la realidad, es descartado como, entre comillas, medieval, obtuso, poco inteligente, retrógrado, y entonces no se puede hablar de fe, no se puede hablar de Jesucristo, y todo tiene que ser resuelto en la esfera meramente, entre comillas, secular. Y eso lo que produce es se saca a Jesucristo. Entonces Jesucristo ya no es
El Señor de la historia no es el eterno que entra en el tiempo, sino que el Dios providente no interviene en la historia y entonces nosotros somos dueños de la viña. Y nosotros decidimos entre nosotros, sin atenernos a la fe, los asuntos temporales. Y vemos las consecuencias devastadoras de esa comprensión, al punto que al presente intelectuales ateos en Europa y en Norteamérica, lúcidos, agnósticos y ateos, se dan cuenta que las consecuencias de, entre comillas, cuestionar un régimen político que era el régimen de las monarquías absolutas, ha llevado a cuestionar y a dejar de lado el cristianismo y a generar una serie de antivalores que no ponen ni siquiera al ser humano como centro, ni siquiera son antropocéntricos, sino que cosifican al ser humano, lo degradan, lo animalizan. Y eso lo podemos, diríamos, ver solamente mencionando 3 situaciones concretas. Uno, todo lo derivado de la ideología de género, el aborto, la eutanasia, producto de esta cultura de la muerte, que surge impulsada por la llamada revolución sexual, pero también todas las consecuencias, ni siquiera del endioseamiento de la ciencia, como en algún momento se planteaba la diosa razón con el racionalismo cartesiano, sino que ahora estamos en una etapa de la posverdad, en este posmodernismo, donde, adhiriendo a las tesis de Nietzsche, la verdad es la que se impone y es aceptada, y dice Nietzsche un tanto cínicamente, la verdad es la mentira que logra ser impuesta por los poderosos para el resto de la población. Entonces no hay verdad, y si no hay verdad, en realidad no hay Dios, y por eso Nietzsche va a decir Dios ha muerto. Entonces, las consecuencias de esa, entre comillas, inocente interpretación liberal que nos iba a, digamos, dejar con mayor libertad y no oprimidos por las monarquías absolutas, sino que íbamos a abrirnos a un régimen democrático, de república, con participación de ciudadanos libres que se atrevan a pensar sin tutelas, como decía Kant. Al cabo de los siglos vemos las consecuencias, y entonces al presente ya no interesa la razón, sino lo que interesa es lo que yo siento, lo que a mí me gusta, pero sabemos que eso que siente y lo que le gusta a la gente es objeto de quién es el que promueve y logra imponer gustos y sentimientos a través del aparato mediático y los medios de manipulación que se han extendido en este mundo global. Entonces, creo que para cualquier observador queda ahora de manera evidente graves de esas interpretaciones que supuestamente nos iban a traer una libertad que actualmente niega la verdad y en consecuencia se convierte en una esclavitud que degradan al ser humano. Y entonces ya la dignidad del hombre no es intrínseca a su condición de tal, sino aparecen derechos y concesiones que otorgan los poderosos y que nosotros, entre comillas, tenemos que agradecer. Y entonces estamos expuestos a esa tiranía que es este mundo en que nosotros estamos peregrinando y que tenemos que padecer. Sí, padre, muchas gracias. Aquí tengo también otra pregunta que dice, padre, dejar que Cristo reine en nuestras vidas no solo es algo interior, sino también significa que debamos procurar que reine en la sociedad
y evitar que las congregaciones religiosas y los sacerdotes interpreten de distinta forma la palabra, para evitar desorientar a los laicos. ¿Cómo podemos restaurar la unidad en la cristiandad y qué cosas concretas podemos hacer? A ver, ustedes hacen preguntas, por eso, no hay nada más concreto, no hay nada más concreto que Jesucristo, ¿ya? Por eso les decía el universal concreto, porque claro, nosotros creemos que lo concreto es algo que no tiene que ver con Jesucristo, que no tiene que ver con la oración, que no tiene que ver con los sacramentos. Nosotros creemos a veces que lo concreto es algo meramente temporal. Y justamente la novedad de lo que hemos celebrado en el tiempo de Navidad es que el eterno, el infinito, el trascendente, ha entrado en el tiempo, ha entrado en la historia, y por los sacramentos en Jesucristo nosotros somos templo del Espíritu Santo, Dios habita en nosotros, y en consecuencia no estamos pues ante una realidad meramente intimista, sino que nosotros vivimos en un momento concreto de la historia, y nosotros, si es que dejamos que el Señor reine en nosotros, nosotros iremos en Cristo y con Cristo actuando según lo que corresponde a una persona que escucha y que pone en práctica lo que el Señor nos dice. Pero si tenemos una vida separada, una cosa es la vida de fe, una cosa es nuestras prácticas devocionales y otra cosa es nuestra vida cotidiana en el espacio familiar, laboral, etcétera. Es decir, una vida dividida, entonces nosotros no podremos ser esos fermentos que sean luz en medio de este mundo en tinieblas. Y eso es justamente lo que ha producido esa visión fragmentada de la vida de fe, de lo que ha producido estas reformas que propició Lutero y que luego de la Revolución Francesa, en este proceso de secularización acelerada, se han ido extendiendo hasta el punto donde ahora se le niega a los padres la posibilidad de educar a sus hijos en la fe, y veíamos en relación a esta reciente aprobación del Congreso, en relación a la participación de los padres, como diarios de circulación nacional en el Perú se escandalizaban, porque ahora los padres resulta que no pueden decidir la educación de sus hijos, y entonces eso se ve entre comillas como algo que atenta, dice, contra la ideología de género, y no nos dicen que esta ideología de género surge de un conjunto de intereses absolutamente deshumanizantes y que quieren hacer del ser humano una mercancía que se compra y se vende. Y quieren dejar que los niños, que los jóvenes queden a expensas de estos lobos que con estos incentivos materiales y económicos están dispuestos a sacrificar y a ofrender a los baales contemporáneos sacrificios humanos. Y entonces nosotros tenemos que despertar y saber que efectivamente nosotros tenemos, por nuestra condición de seres humanos, no meramente individuos, no solo una dimensión biológica, no solo un cuerpo, no solo una alma espiritual, sino que además somos seres de relación, tenemos una dimensión social, una dimensión psicológica, pero que todas estas dimensiones no están fragmentadas, sino que tienen que ser unificadas en el amor de Dios para poder ser personas y no meros sujetos, que es lo que proponía Lutero. Yo no sé Gracias, si padre. hay algún otro comentario, pregunta. Sí. Ahí, Cintia, porfa, ¿puedes, compartir la pregunta? Sí, acá hay otra pregunta. A ver, dice,
El reino de Dios es un don de Dios inmerecidamente dada a nosotros. Sin embargo, sería correcto pensar que podemos acceder a su reino asumiendo nuestra cruz. O podría decirse que este concepto es parte de una visión pelagiana. No entiendo muy bien, no entiendo muy bien la pregunta, ¿ya? A ver, el Señor dice, el reino está cerca, y nosotros ascribimos a esta visión que presentaba al inicio y que corresponde a la comprensión de los padres de la iglesia, y este reino se manifiesta en Jesucristo. Jesucristo le va a decir a Pilato, a la pregunta de ¿tú eres rey? Jesús va a responder, yo soy rey, para esto he nacido. Soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Entonces, lo que nosotros tenemos que comprender es que nosotros somos criaturas simultáneamente en el tiempo y en la historia, pero llamados a participar de la vida eterna, en un sentido escatológico. Entonces, cuando nosotros queremos dividir sin esta comprensión que es la verdad revelada, no es algo que nosotros hemos deducido, producto de nuestra inteligencia, de la filosofía, sino que es revelación de Dios mismo, porque reconocemos a Jesucristo como Dios y hombre verdadero. Entonces, ya no malinterpretamos estas visiones que surgen justamente cuando se separa y se produce una ruptura entre lo temporal y lo eterno. Entonces, cuando nosotros decimos sí, efectivamente, tenemos una dimensión temporal y una dimensión eterna, estamos aceptando en Cristo que Él viene a conducirnos a un éxodo que es distinto al éxodo de Moisés, que llevaba a la tierra prometida. Jesucristo nos viene a llevar a la patria celestial. Ahora, mientras que nosotros peregrinamos, evidentemente tenemos necesidades temporales. Porque somos criaturas corporales en el tiempo, pero abiertos a ese cielo abierto que se nos mostraba en el bautismo de Jesucristo, como signo de lo que se llegará a plenitud en su Pascua. Pero esas acciones en lo cotidiano, en ese reino, en lo temporal, implican vivir en plenitud el mandamiento nuevo, que es el mandamiento del amor, y es amar como el Señor nos ama. Pero para amar como el Señor nos ama, nosotros siendo criaturas heridas por el pecado, necesitamos que la gracia, que el Espíritu Santo, que el amor de Dios nos renueve, nos purifique. Y entonces, cuando nosotros no comprendemos esa relación entre la libertad humana y la gracia, entonces podemos caer en estas visiones voluntaristas, que son justamente las que proponía Pelagio. Es decir, creer que es nuestra voluntad, nuestras solas fuerzas, las que van a lograr que nosotros seamos renovados como nuevas criaturas por la obra de la gracia, por el Espíritu Santo que se derrama en nuestros corazones. Y entonces eso es, diríamos, el pelagianismo, una visión que sobredimensiona la voluntad humana y minimiza la obra de la gracia. Esa fue la herejía pelagiana y neopelagiana que combatió San Agustín, por eso se le llama San Agustín el doctor de la gracia. Entonces, el reino, por supuesto, empieza aquí, pero todavía. Y eso es lo que nos manifiesta el Señor en las parábolas del rey.
que de manera misteriosa en parábolas el Señor nos va explicando. Nos dice que es como tan pequeño como una semilla de mostaza, que luego llega a ser un arbusto, que es como el sembrador, que sale a sembrar en distintos tipos de tierra, que es como ese terreno donde hay un tesoro, una perla escondida, que es como ese campo donde el enemigo siembra cizaña. Entonces, es una realidad pues misteriosa, efectivamente. No es algo que nosotros podamos diseñar, planificar y programar y decir el reino lo construimos nosotros. El reino es de Dios, lo edifica Dios con nuestra participación y colaboración. Y para eso nosotros necesitamos ser dóciles a la acción del Señor en nosotros. Pero cuando en nuestros afanes, diríamos, inmediatistas, en nuestra, entre comillas, creatividad, nosotros identificamos la necesidad de los problemas, la pobreza, las injusticias sociales, la violencia y todo lo que podemos identificar con nuestra razón. Y nosotros queremos enfrentar, comprender y abordar esos problemas sin Jesucristo, sin la acción del Espíritu Santo, sin la gracia, sin la verdad, nos vamos a equivocar. Entonces, claro, nosotros quisiéramos que en nuestro tiempo las cosas se den, se resuelvan los problemas, encontrar soluciones rápidas y pragmáticas. Y efectivamente, eso al cabo de los siglos lo que ha traído es una separación entre fe y razón, y luego una razón hipertrofiada, y luego una razón degradada, que actualmente en esta cultura posmoderna nos lleva a la negación de la verdad, que es lo que se llama la cultura de la posverdad. Entonces ya no hay nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira, y entonces cada quien tiene su verdad. Y entonces lo importante es lo que es verdad para mí, inclusive Dios. Entonces ya no hay un Dios en sí, sino lo que es Dios para mí, y entonces yo interpreto a Dios según lo que yo creo, bajo un supuesto, entre comillas, antropocentrismo, pero que al retirar a Dios degrada al ser humano, porque la manera de exaltar al ser humano es justamente en Jesucristo, que es Dios y hombre verdadero. Y no puede haber exaltación más alta de la criatura humana si no es en Jesucristo. Y entonces vivimos en este tiempo de confusión, donde ya se discute qué es la verdad, se discute si hay verdad, se discute qué es el bien, y entonces todo se hace opinable. Y lo único que interesa es el consumo, la satisfacción de necesidades inmediatas, en un esquema, entre comillas, individualista, donde cada uno resuelve y, entre comillas, encuentra la satisfacción de sus problemas en el consumo de bienes y servicios. La felicidad se compra con dinero, como dice Bao. Entonces, simplemente, todo eso finalmente deviene de una comprensión equívoca de lo que es el anuncio del Evangelio, el anuncio del reino de Dios. Padre, muchas gracias. Acá tengo algunas otras preguntas. Una de ellas dice, Padre, ¿cómo hacer entender a los tradicionalistas extremos y reformistas extremos que están causando división? A ver, ¿cómo hacer que la gente comprenda que hay división? Simplemente, pues, cuando uno ve, porque Jesucristo viene a reunir a los dispersos. Los dispersos somos nosotros, las criaturas humanas. Y lo que produce la dispersión es el pecado. Y claro, si nosotros entendemos que esa visión dicotómica de, entre comillas, acción social, sí, cultos, sacramentos, no,
o solo sacramentos, solo liturgia y acción social y compromiso con los más necesitados. No, que esas no son las visiones, no es lo que nos enseña el Evangelio. El Señor viene a salvarnos. Y si es que nosotros hacemos una lectura no parcial, sino fiel, según la tradición de la Iglesia, a la revelación, entonces nosotros no tendremos esas confusiones. Pero lo cierto es que hay una polarización que no es casual ni accidental, sino que es exacerbada por las ideologías de este mundo que pasa, que son consecuencia de la división y los cismas que ha sufrido la Iglesia a lo largo del tiempo, y que nosotros tenemos que saber que en realidad parecería que esa unidad no va a ser alcanzada por acuerdos meramente humanos. Es decir, no es un nuevo contrato al interior de los creyentes ni con los no creyentes, sino que es obra de Dios. Es obra del Espíritu Santo. Y claro, si nosotros nos damos cuenta que parte de la historia de la salvación pasa por darnos cuenta que la lucha empieza en nosotros, porque nosotros seamos más fieles. Yo les decía a las personas ahora a raíz del Evangelio, que no sé si ustedes han estado en misa y lo recuerdan. Dice que a Jesús lo seguían unas multitudes, venidas de Jerusalén, de Idumea, de Tiro, de Sidón, de Galilea. Y eran tantos los que querían tocarlo porque habían visto sus signos, que Jesús se sube a la lancha, a la barca. Que hasta los espíritus inmundos le decían, tú eres el Hijo de Dios, y se postraban. Y yo le decía a la gente, lo que decían los espíritus inmundos, el demonio está diciendo la verdad o no. Cuando dice, sabemos quién eres, tú eres el Hijo de Dios. ¿El demonio está diciendo la verdad? Y entonces muchas personas me decían, sí. Entonces el demonio no es el mentiroso del principio. Porque si dice la verdad, entonces el demonio puede decir la verdad. Entonces no es mentiroso. Y lo que ocurre es que el demonio dice, pero no hace. Entonces el demonio reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, pero no lo quiere escuchar, no lo quiere obedecer, se rebela. Por eso es que la verdad no es solamente el asentimiento intelectual, no es solamente lo cierto, como decía Descartes. La verdad es la persona de Jesucristo, que incluye lo temporal, lo espacial, lo presente y lo futuro, de cada persona y de todos los seres humanos. Es nuestro Salvador. Y entonces Él tiene que ser la persona a la que nosotros nos asentimos con nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Pero cuando queremos tomar de Jesucristo alguna de sus frases, alguno de sus enseñanzas, y queremos cada una de ellas por separado, entenderlas según nuestra contingencia, entonces lo que produce eso es división. Igual les decía yo, lo que hace, igual en el texto del día de hoy, lo que hace Saúl. Saúl está celoso de David, lo quiere matar, pero ante la pregunta, la interpelación de su hijo, dice, no, viva Yahvé, vive Yahvé, no le voy a hacer nada a David, no lo voy a perseguir. Pero si vemos los versículos posteriores, vemos cómo lo intenta atravesar con las lanzas,
cómo busca y organiza todo el ejército, incluso quiere asesinar a su hijo porque lo considera traidor, a Jonatán. Entonces nosotros tenemos que saber que no hay nada más torcido que el corazón del hombre, como nos dice el Señor. Y entonces tenemos que darnos cuenta que tenemos que ser salvados. Entonces nosotros necesitamos de ese médico que cura cuerpos y almas. Y entonces podremos edificar el reino, ser piedras vivas del reino, en la medida en que nosotros vivimos en Cristo, vivimos en el Espíritu. Entonces ya entenderemos esta profunda aseveración del Papa Benedicto en su encíclica Dios es amor, cuando nos dice que nadie se hace cristiano por seguir una doctrina, por seguir una moral, sino por el encuentro personal con Jesucristo. Y entonces ya no tendremos esas confusiones. Lo que ocurre es que tal vez necesitamos justamente en esta nueva evangelización, en este tiempo apremiante, como dice San Pablo, volver a Jesucristo, escucharlo como nuestra Madre Santísima. Y si es que no entendemos, guardar en nuestro corazón y en oración pedirle al Señor la luz del Espíritu Santo, que nos revela la verdad completa. Pero claro, nosotros somos hijos de nuestro tiempo, hemos nacido y hemos crecido en esta cultura ya secularizada, con todas las confusiones y los engaños que han devenido de estas ideologías. Y claro, estamos necesitados de purificación en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero si es que no tenemos conciencia que esa es nuestra realidad, y no tenemos y tomamos conciencia de que el Señor viene y necesitamos de esa purificación, entonces nosotros vamos a creer que con la comprensión limitada que tenemos de la realidad, ya tenemos una, entre comillas, visión suficientemente comprensiva que nos permita juzgar y aumentar no la unidad, sino la división. Por eso nosotros en la Eucaristía pedimos diariamente al Señor que nos conceda la unidad y la paz. Y la unidad la hace el Espíritu Santo, como ocurre en el Padre y en el Hijo, y como decimos en la doxología, en cada misa. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Entonces nos daremos cuenta que necesitamos una profunda conversión, que es cotidiana. Porque nosotros somos los que tenemos que enfrentar ese combate con esos filisteos que representan al mundo. Y esos Goliaths que también hay ahora y que nos atemorizan. Y como David, que venció con ese guijarro, con ese canto, dice el Evangelio, que representa a Jesucristo, la verdad, la roca. Por eso en el Salmo decíamos ayer, que Él es la roca, Él es la verdad. Pero no una verdad que la reducimos simplemente a una interpretación racionalista, sino la verdad revelada, que es la persona de Jesucristo. Como Él mismo le dice a Pilato, yo he venido a dar testimonio de la verdad, y le dirá a sus apóstoles, yo soy el camino y la verdad y la vida. La verdad es una persona, es Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias. Justo tenemos, bueno, ya casi para cerrar las dos últimas preguntas. Una pregunta dice, Padre, como todos somos los bautizados
estamos llamados a divulgar la palabra de Dios. ¿Qué hacer cuando algún amigo, familiar, una persona cercana se irrita con tan solo escuchar el nombre de Jesús? Tenemos que hacer oración, tenemos que llevarlo como esos amigos que llevan a ese paralítico. Tenemos que ponerlo en presencia del Señor, porque el que cambia los corazones, el único que puede hacernos de nuevo es el Señor. No somos nosotros los que vamos a hacer una lucha, entre comillas, ideológica, doctrinal. Nosotros lo que tenemos que darnos cuenta es que es Jesucristo, que quiere actuar a través de nosotros, pero nosotros no lo podemos reemplazar. Él es de Él, Él es el Señor. Por eso decimos, tuyo es el Rey, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Ok, padre, muchas gracias. Y bueno, ya la última pregunta para cerrar, una pregunta interesante, dice, en medio de todas las medidas arbitrarias en cuanto a la vida y la educación de nuestros hijos, ¿qué debemos hacer cuando las familias cristianas para defender a nuestros hijos, la educación de de nuestros niños? ¿Qué debemos hacer cuando familias cristianas necesiten defender a nuestros hijos y la elección por Cristo? Lo que nosotros sabemos es que la mejor manera de edificar el reino es dejar que el Señor obre en nosotros para que nosotros seamos evangelio. Nosotros seamos de Cristo. Nosotros seamos la buena noticia. Nosotros seamos testigos creíbles. Y entonces los padres lo mejor que pueden hacer por sus hijos es dejar que el Señor obre, que el Señor los santifique. Y los esposos tienen que ayudarse mutuamente para que una y otra vez puedan estar alertas y despiertos y no dejarse engañar por las seducciones de este mundo ni el tentador, para creer que el sentido de la vida matrimonial, de la vida familiar, es diferente a dejar que el Señor nos santifique. Y entonces cuando los esposos tienen claro esto, se hacen imagen de la Sagrada Familia de Nazaret. Y entonces le dejan a sus hijos el mejor testimonio. Pero el mundo lo que les va a proponer a los padres es que lo importante es que hagan de sus hijos personas, entre comillas, autónomas, que tengan la suficiente capacidad adquisitiva para que compren la mayor cantidad de bienes y servicios y así compren, entre comillas, la felicidad y supuestamente compren así el paraíso, el cielo. Y eso es una mentira y un engaño. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta, como nos decía el Papa San Juan Pablo II, que la fe y la razón son las dos alas de la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Y entonces, darnos cuenta que estamos en medio de un mundo secularizado, que el sistema educativo formal e informal nos aleja de Jesucristo y que estamos como ovejas en medio de lobos. Y si no estamos con Jesucristo, vamos a ser devorados. Ok, padre, muchas gracias. Gracias, agradecerle por que nos haya podido contestar las preguntas. Ya esta era la última pregunta. Quería aprovechar antes de poder cerrar, por ahí iba a compartir sobre el Cineforum el día sábado. Como les decía al principio, queridos hermanos, este día sábado tenemos nuestro Cineforum y la película que se va a proyectar será El Cuarto Rey Mago.
Padre Augusto, no sé si quisiera dar un preámbulo de lo que vamos a vivir el día sábado. Bueno, vamos a, en realidad el día sábado vamos a continuar con lo que hemos empezado hoy día en esta charla, porque justamente vamos a hablar también de estos reyes, porque nosotros desde nuestro bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Y entonces el reino de Dios es un reino de reyes. Somos una nación, pueblo sacerdotal, nación santa, nos dice la carta a los Hebreos. Y entonces nosotros vamos a ver cómo personas movidas por el Señor vienen de lejos, porque los cercanos están tan metidos en las cosas del mundo que ya no son capaces de levantar el corazón y no se dan cuenta y no reconocen los signos de la presencia de Dios. Y entonces, esta película nos va a dar la oportunidad de, en familia, con los jóvenes, con los niños que de repente no tienen una disposición como para escuchar una charla, tal vez a partir de una película, de un medio audiovisual, puedan tener una introducción a estos temas que son profundos y de esa manera ustedes, padres de familia, puedan también cumplir esto que ustedes desean. ¿Cómo hacer algo por sus hijos? Es tratar de utilizar todas las oportunidades a tiempo y a destiempo para anunciar el Evangelio, para anunciar que el reino está cerca. Entonces, los invito y les pido que nos ayuden, dado que el tiempo de difusión de este Sinoforum es breve, es corto, ustedes nos ayuden a compartir el anuncio del Cineforum para que más personas puedan acceder. Tenemos en estos momentos cerca de 70 participantes, entonces esperamos que la publicidad que se coloque por las redes sociales tenga pues por lo menos 70 veces se comparta, para que así llegue a más personas. Y les pido que nos ayuden de esa manera y todos los que puedan estén presentes para seguir contemplando juntos estos contenidos que nos ayudan a volver una y otra vez a la revelación que como iglesia hemos recibido para compartirla y dar testimonio en medio de este mundo que no conoce al Señor. Yo les agradezco por su asistencia el día de hoy y vamos a terminar con una oración. Si es que está bien, no sé, los moderadores o hay algo más que ustedes quieran mencionar antes de la oración final. Está bien, padre. Puede cerrar con la oración. Empezamos. Nos despedimos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Muy bien, queridos hermanos, hasta la próxima. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Gracias. Muchas gracias. Dios lo bendiga, Chao, Padre. José, Gracias a gracias. ustedes, Luego a queridos todos. hermanos. Muchas gracias, Padre. Muchas bendiciones, Padre. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Pablo Meloni. Buenas noches. Buenas noches a todos. Que Dios los bendiga hasta el Buenas sábado, noches, Dios buenas mediante. noches. Dios me gracias. Que Dios Padre. Gracias a todos. Ya. Gracias, Padre. Gracias.